el día domingo, tal vez no iniciábamos porque antes de irnos al retiro estuvimos hablando algo acerca de la obediencia. Pero el día domingo enfatizábamos, a mí me parece, en algo sumamente importante, muy, muy importante. Bueno, no solo por mi parecer, sino por lo que la Biblia realmente nos describe. Y entonces, hermano amado, creo yo, la necesidad imperante de hablar, seguir hablando este tema de la obediencia que nosotros le debemos al Señor. Una obediencia que para mí no debería de ser cuestionada. Una obediencia que ya usted va a comprobar en un momento que debe de irse desarrollando, creciendo, hasta que alcance una talla, un nivel de perfección. Es decir, hay muchas cosas en la Biblia que nos describe el Señor que debemos de tener y hacer, que deben estas de perfeccionarse. Quiere decir que en algún momento las podemos tener, pero no perfectas. Imagínese usted cosas, por ejemplo, como el amor mismo, que la Biblia habla del perfecto amor. Quiere decir que podemos nosotros tener un amor imperfecto. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Y entiéndase esto cuando la Biblia dice de que cuando amamos a los hermanos, en eso se perfecciona el amor en nosotros. Entonces quiere decir que el amor debe realmente de perfeccionarse. La paciencia también dice que debe de tener su fruto perfecto o completo. Y la obediencia, que es tal vez donde quisiera detenerme, es algo que también lo podemos tener, pero no perfecto. Por eso es que le decía el día domingo, a mí en lo personal realmente me abrazó la idea, me impactó la idea, porque cuando habla de la bendición que Dios nos quiere dar, ¿cuántos quieren ser bendecidos realmente? Fíjese, todos lo queremos hacer, ¿a quién no? Hasta tal vez la pregunta que hice puede estar de más, porque ¿quién no? Pero la verdad es de que nosotros deberíamos de razonar bien, ¿verdad? Si realmente queremos serlo, porque querer serlo significa ajustarnos a lo que Él nos está demandando o quiere que hagamos. Y entonces, ¿por qué le digo eso? Porque le mencionaba que la bendición viene por obedecer sus mandamientos, sus estatutos, según Deuteronomio capítulo 28. Pero mi sorpresa fue que la escritura dice, y en la mayoría de las versiones dice de esta manera, si dice, sucederá. Fíjese bien, o sea, el resultado que vendrá, sucederá que si obedeces diligentemente, así dice la mayoría de versiones, si obedeces diligentemente. Otra versión dice, si oyes diligentemente. Y entonces me fui a estudiar, y eso lo hablábamos el domingo, pero no le pesa a usted que se lo repita, ¿verdad? Me fui a estudiar y encontraba yo que la palabra obedecer, bueno, eso de alguna forma lo sabía porque lo hemos estudiado. Obedecer viene del hebreo shamá, que quiere decir oír inteligentemente. Y entonces me dio inquietud por saber de dónde viene qué palabra hebrea utiliza para decir diligentemente. Y me encontré con la sorpresa que no adiciona otra palabra, sino que repite la misma palabra shamá dos veces, comprobado en el texto hebreo, en hebreo directamente, ya que las computadoras, no porque yo sepa hebreo, pero las computadoras nos proveen la posibilidad de conocer el texto mismo y así poder saber cómo está en el original. Y entonces encontraba que ahí dice, sucederá que si Shamá, Shamá, entonces estas bendiciones vendrán sobre los otros. Y si Shamá es obedecer, algunos traductores decidieron traducir otra acepción de la palabra Shamá, porque Shamá puede ser oír, puede ser obedecer, puede ser diligencia, o más bien la repetición o la insistencia en hacer algo es diligencia. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Y entonces, pero si vamos si nos circunscribimos al texto Shamá, Shamá, entonces ahí está diciendo en realidad, si obedeces, obedeces. Si obedeces, obedeces, entonces vendrán estas bendiciones. O sea, como diciendo, no solo estoy esperando que me obedezcas una vez y con eso ya te ganaste el premio mayor. No, sino que el que quiere realmente o el que es obediente va a ser obediente todo el tiempo. Por eso le decía
que usando y con el perdón, si ofendo a algunos y mentalidades, pues no sé, pero con el perdón del chapinismo, nosotros decimos en Guate que algunos hacen las cosas solo para taparle el ojo al macho, dice, ¿verdad? O digamos pues para guardar las apariencias. Entonces el que guarda las apariencias obedece solo para que no digan, ese se va a echar color tarde o temprano. Cuando obedeció hoy, obedeció mañana, pero como no es un obediente corazón, tarde o temprano ya no lo va a hacer. Entonces el que es obediente, obedece, todo el tiempo lo va a hacer en las buenas y en las malas. Mire, yo creo que la mejor prueba del obediente no es solo cuando está risa y risa su cobertura con él, sino también cuando le frunce el ceño, hermano. Sino también cuando lo disciplina y le habla fuerte y lo reprende. Si ahí muestra obediencia, está mostrando que es obediente en todo. Fíjense que Pablo le puso una prueba de obediencia a los suyos. Y qué prueba más cardíaca, hermano. Una prueba bien tremenda la que Dios le puso a través de Pablo a los corintios. Cuando les dijo que le dejaran de hablar a uno que había pecado terriblemente, hermano. Que dijo, ya no le hablen, no se junten con él, no se contaminen con su ropa. Y en la siguiente carta les dice, ya él ha sido sobrecargado de mucha tristeza, por lo tanto ya devuélvanle su amistad, su amor, vuélvanle a hablar, porque yo solo quería probar si sois obedientes en todo, les dice, hermano. Y yo le aseguro que si yo ahorita llamo a algunos de ustedes y les digo, miren, déjenle de hablar al fulano, y yo le aseguro que algunos me juzgarían. Perdóneme, pero yo le aseguro que algunos dirían, ¡ala! ¿Y qué pastorcito es ese que nos está pidiendo que ya no le hablen al fulano? Y Pablo lo que estaba haciendo, aparte de provocarle un redargüimiento al pecador que había cometido un pecado que entre los gentiles se mencionaba, aparte de querer producir un arrepentimiento y una tristeza por su pecado, porque al parecer el otro estaba mascachicle, hermano. Había pecado y como que no le puso mucha importancia a lo que había hecho. Y entonces, hermano, le dijo, dejen de hablar, entristezcanlo, ni coman con él, ni coman con él. Y entonces después ya le dice a ellos, entonces no solo lo hizo por él, sino por ellos también. Quería probar si sois obedientes en todo. Entonces yo pienso, hermano, que la obediencia es probada hacia Dios a través también de las jerarquías que Dios te puso. Y ahí es donde se ve quién es quién, porque cualquiera dice, yo a Dios todo lo que Él pida, sí, pero la Biblia dice que el que no recibe al que Él le envió, no lo recibe a Él. Eso dice la Biblia, hermano. Y entonces nosotros todos nos podemos jactar de que somos obedientes directamente con Dios, pero rechazamos a los hombres. Entonces estamos en algo que ya hemos explicado, que no voy a redundar. Muy bien, entonces yo creo que el mejor ejemplo de obediencia en la Biblia, o más bien no en la Biblia, sino el mejor ejemplo de obediencia es el propio Señor Jesucristo. No solo en la Biblia, pues quise decir, sino realmente Él es el mejor ejemplo de obediencia. Por eso yo decidí llamarle a este tema la obediencia de Cristo. Quiero que hablemos como ejemplo de la obediencia de Cristo que nosotros tenemos que seguir. La Biblia, de hecho, nos pide, si se puede decir, nos pide. Porque para mí lo que la Biblia dice son órdenes de mi Señor y Dios. Entonces la Biblia nos demanda, nos ordena que hagamos lo que hizo Cristo. No hay amenes esta noche al respecto. El Señor nos dice que hagamos, que sigamos las pisadas de Él, que sigamos los pasos de Él. El texto más contundente para hablar de la obediencia de Cristo, hay otros que usted va a ver en un momento, pero el más contundente para hablar de estas ideas que estoy trasladándole, considero que está en Filipenses acá, no sé si se veía en pantalla, capítulo 2, versos 5 hasta el 9. Me va a perdonar la letra pequeña, pero quería que lo viera todo en un solo pantallazo, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces ahí está. Empecemos por ahí. Nos están pidiendo la misma actitud de Cristo que exista en nosotros. Ahora revisemos la actitud de Cristo. Verso 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, esas cosas hay que entenderlas bien,
no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Fíjese bien por dónde vamos, pongan atención. Él era igual a Dios, pero no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Vamos a subrayar eso acá en pantalla por un momento. Haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí está el punto que ahorita estamos nosotros enfocando, pero en un momento vamos a ponerle más atención. Pero solo note eso, haciéndose obediente, pero dice que se hizo obediente hasta la muerte. Mire, yo creo que la máxima expresión de obediencia es llegar hasta la muerte. ¿Me doy a entender lo que quiero decirle? Cualquiera puede decir soy obediente, pero uno puede ser obediente en una orden que se le dio. Aquí vaya a la tienda, vaya a traer esto, pinte esa pared, haga, hermano, cosa que hasta un inconverso puede hacer, ¿verdad? Entonces la máxima expresión de obediencia sería llegar hasta la muerte con tal de obedecer. Eso es algo bien tremendo. Ahora, acuérdense que está diciendo, haya en vosotros esa misma actitud que hubo en Cristo, haya también en vosotros, ¿sí o no? Hermano, esa misma que hubo en Cristo, la haya también en nosotros. Entonces, todo esto tenemos que seguirlo, todo tenemos que seguirlo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Entonces note el recorrido de Cristo, ¿verdad? El recorrido del Señor Jesús desde que dejó el cielo, porque siendo en forma de Dios no se aferró a eso, vino, se hizo siervo y tomando semejanza de hombre, luego haciéndose obediente en la cruz, fue exaltado otra vez hasta lo sumo, o sea, regresó. Amén, amén, hermano. Note el recorrido de arriba hacia abajo, de abajo otra vez hacia arriba. Y entonces como que dándonos a entender que ese recorrido usted y yo también lo tenemos. Entonces voy a subrayarle algunas cosas que creo que también son necesarias subrayar. Sí, perdone, vamos a quitar esto. Ahí está. Note lo siguiente, Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. O sea, este verso de Hebreos 2:14 se lo leo solo para que usted compare y se dé cuenta de que este recorrido de Cristo, los hijos también lo están haciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Ah? Dice, los hijos participaron de carne y sangre. O sea, se está hablando de unos hijos que eran hijos antes de tener carne y sangre. Eso es lo que hemos enseñado como la preexistencia. Usted y yo también somos preexistenciales. Ya estábamos en espíritu con el Padre de alguna manera. La Biblia dice que los que fueron enseñados por el Padre vienen a Cristo. ¿Y usted se acuerda cuándo le enseñó el Padre? Porque digo yo, ¿cuántos ya vinieron a Cristo Jesús? Entonces usted fue enseñado por el Padre, porque así dice la Biblia. Que los que fueron enseñados, es más, dice, porque no me lo buscas, es más, dice que aprendieron, fueron enseñados y aprendieron. O sea que algunos fueron enseñados y no aprendieron. Pero los que fueron enseñados y aprendieron vienen al Padre. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo me enseñó el Padre? ¿Cuándo? Yo no me acuerdo. Porque tenemos alguna amnesia espiritual en este cuerpo de carne y sangre. Entonces cuando estábamos con el Padre siendo ya hijos, porque aquí les llama hijos, se nos dijo van, descienden, toman cuerpo y participan de carne y sangre. Entonces quiere decir que este recorrido de Cristo en Filipenses lo estamos haciendo nosotros, pero tenemos que tomar la actitud de Cristo o si no nos perdemos en el camino. Dice, antes que el hermano Henry, creo que ya me lo encontró, antes de que lo lea, yo quiero que le pongan atención a lo que le estoy diciendo. Dejamos un lugar celestial. Además dice la Biblia que fuimos bendecidos en lugares celestiales. ¿Cuándo? Yo no me acuerdo. Pero de que pasó, pasó. Tenemos algún tipo de amnesia. Y entonces dejamos ese lugar celestial, tomamos carne, pero al estar acá,
se nos advierte, se nos dice, se nos pide que tengamos la misma actitud de Cristo, si no nos perdemos en el camino y no regresamos. ¿Se acuerda del Salmo 23? En la Biblia de las Américas hay una llamada muy interesante que dice: a la casa del Padre volveré. La mayoría de versiones dicen: en la casa del Padre moraré por muchos días. Pero las Américas tiene una llamada que el hebreo bíblico ahí se puede entender: a la casa del Padre volveré. Entonces ya estuvimos ahí. Eso debería de darle un aplauso al Señor, hermano, por esa maravilla extraordinaria que nos ha sido concedida. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano Henry, hazme el favor de leerlo si tienes el texto. Ese será el que te pedí. Sí, es Juan 6:45. A ver, ¿cómo dice? Dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Todo el que oyó y aprendió, viene a mí. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos ya vinieron a Cristo? Le tengo una buena noticia. Usted fue enseñado, oyó y aprendió. O sea, que usted ganó el examen. Yo me imagino que algunos otros fueron enseñados, pero no aprendieron. Oyeron, pero no aprendieron, y por eso no vienen al Padre. Por eso nos sorprendemos de que hay gente que pasa toda su vida, se les habla el evangelio porque a todos se les da oportunidad. Y no hay modo, hermano. Y no hay modo. Y hay otros que con una facilidad, hermano, vienen a los caminos del Señor. Es hermoso eso, ¿no le parece a usted que eso es hermoso, hermano? Dale otra vez palmas al Señor. Mire, eso es de celebrarlo. Usted y yo alcanzamos esa misericordia también. Aprendimos, ¿verdad? Juan 6, ¿qué era vos? 45. ¿Qué texto más hermoso, hermano? ¿Qué texto más? Perdona, volverlo a leer, hermano. Es que cuando uno lee algo que lo enamora, dan ganas de leerlo a cada rato, ¿verdad? A mí me enamora, me apasiona eso, hermano. Óigalo, póngale atención. Dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Oiga eso. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Qué misericordia la de Dios, hermano. Qué misericordia la de Dios. Si usted alguna vez en su vida se ha sentido triste porque tal vez no terminó la primaria, y usted dice: yo nunca fui bueno para la escuela, nunca aprendí nada. Pues le tengo una buena noticia: aprendió lo mejor que tenía que haber aprendido. Lo aprendió. Porque si vino a Cristo es porque lo aprendió. Ahora, no le estoy diciendo que nos quedemos ahí. Si puede terminar la primaria, termine el hombre. Si puede terminar el básico, termínelo también. Si puede entrar a la universidad, nunca es tarde. Pero eso sí, no va a dejar de venir a la iglesia, no sea clavero también, hombre. Porque es importante, aunque es menos importante que esto que ya aprendió. Ahora, ¿qué aprendimos? Bueno, pero ese es otro tema. Un día esto lo platicaremos, pues no porque yo lo sepa exactamente, sino que seguramente la Biblia lo muestra también y lo revela. Pero ¿cómo se le llaman a estas cosas? Este circulito que le puse ahí, ese globito que le puse ahí con el verso de Hebreos 2:14, se lo coloqué en pantalla solo con la intención de hacerle ver de que Él se hizo semejante a los hombres, y que es la posición, la forma que nosotros tomamos también. Amén. Porque dicen hermano, es que ahí me meto a Honduras. Y no estamos en Honduras, estamos en Guatemala, pero ahí me meto a Honduras. Pero ¿sabe por qué? Porque hay una parte de la Biblia en Salmo que dice: yo dije, vosotros sois dioses, pero como hombres moriréis. O sea, sí seguimos el recorrido de Cristo, hermano. Ahora, somos nosotros los que lo estamos siguiendo a Él. Obviamente, Él ya lo completó, Él ya completó el ciclo. Usted y yo todavía estamos en medio de Él. Ahora, repito, sí nos podríamos perder en el camino si no tomamos la actitud de Cristo. Y eso, mis estimados hermanos, asusta. Por eso yo quiero tener la actitud de Cristo, ¿verdad? Haya pues esa actitud en vosotros. Y entonces dice que teniendo esa actitud, Él existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios
como algo que aferrarse, y hasta que se hizo obediente a muerte. Yo quiero tomar estos versículos, pero vamos a hacer algo, voy a limpiar la pantalla y le quiero marcar ese recorrido que él hizo, porque mire, primero dice que él, voy a tratar de marcar solo una palabra, lo más unas dos, vamos a ver, dice que, verso 6, él existía en forma de Dios, ahí estaba, ahí estamos, posición, ¿qué le podríamos decir? Original, ¿verdad? De starter, de arranque, ahí arrancó en forma de Dios. Pero no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Eso no es lo que voy a subrayar, pero eso es importante. Pero se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Entonces de Dios pasó ¿a qué? A siervo. Dice que qué tremendo. Es el recorrido que usted y yo tenemos que hacer también. Usted me dirá, hermano, nosotros fuimos dioses. Mire, tranquilo, otro día lo hablamos más despacio. La Biblia dice, yo dije, vosotros sois dioses, pero ¿cómo no moriréis? Es un tema escabroso ese, hermano. Pero si quiere, digámoslo, nosotros tuvimos una posición celestial. ¿Me doy a entender? Va, ahí dejémoslo. Y haciéndose semejante a los hombres, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, entonces pasó de siervo ¿a qué? Fíjese, tercera posición en el recorrido. Dios, siervo, hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. O sea, ahí es donde ¿qué pasó? Regresó. Pero regresó con mayor gloria de la que tenía, hermano. Y algo así es como lo que nos están proponiendo nosotros cuando nos dice que los hijos participaron de carne y sangre para él, y él participó de lo mismo para librar por medio de la muerte a los que estaban sujetos a muerte. Usted ya lo leyó en Hebreos 2:14. Y entonces, hermano, la actitud que tiene que haber en nosotros para tener el recorrido, o sea, lo que le estoy encerrando en cuadros es el recorrido, no la actitud. O sea, el recorrido es de posición celestial a siervo, de siervo es tener la semejanza de hombre y luego ser exaltado hasta lo sumo. ¿Me voy a entender? Y entonces ese recorrido se logra con la actitud de Cristo, porque si no se tiene la actitud de Cristo no se puede. Los aspectos de actitud, considero yo, son varias aquí. Una, que no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Hermano, a veces nosotros nos aferramos a cosas terrenales, a posiciones, a apellidos, a comodidades que a veces ni tenemos. Como decía Pedro, va con todo respeto al apóstol Pedro, que le dijo al Señor le dijo al Señor una vez: Señor, y nosotros los que hemos dejado todo. ¿Y qué dejó Pedro? Redes rotas. Eso dejó Pedro. Y a veces nosotros, es que todo el sacrificio que he hecho, hermano, sí, el favor nos hizo el Señor, hermano. Estábamos peores y ahora estamos bendecidos. Entonces, actitud, no te aferres a nada. No te aferres a nada. Entonces dice que se despojó a sí mismo. Eso es actitud. Eso sí es actitud, despojarse de uno mismo, de sus orgullos, de sus logros, de sus maneras de pensar. Eso entiendo yo por despojarme de sí mismo. Todos tenemos una manera de pensar. Y nadie puede servirle. Nadie se puede hacer siervo si no se despoja a sí mismo. Algunos quieren servir a su manera. Por eso les gusta aquel coro que dice: a mi manera. ¿Quieren servir a su manera? No como Dios se lo está pidiendo. Le está diciendo: despójate de ti mismo, de tu manera de pensar, de tu orgullo, de la forma en que tú crees que se tienen que hacer las cosas. Por eso, para lograr todo esto, ahí ya voy a llegar al punto de la obediencia, porque todo esto lo hizo el Señor para obedecer.
Porque cuando estuvo a punto de consumar su recorrido, de consumar la obra, entró al Getsemaní, hermano, y oró 3 veces preguntando si podía pasar de él la copa, pero a la vez él decía, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y entonces hizo la voluntad, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, para lograr el recorrido pleno de Cristo, nosotros necesitamos tomar la plenitud de la actitud de Cristo, que fue la obediencia. Por eso le estoy llamando a este tema la obediencia de Cristo. Había pensado llamarle la actitud de Cristo, pero me quiero concentrar en el concepto obediencia, que es lo que estamos pidiéndole al Señor que podamos aprender bien. ¿Cuántos quieren aprender a ser obedientes, hermano? ¿Cuántos quieren tener obediencia perfecta? Entonces entrémosle a todo esto. El tiempo me avanza y yo solo le quiero ver, estoy pensando, si no me adelanto, pero le quiero hacer una referencia de algo. En el retiro aprendimos en el cierre del, en la inauguración del retiro, un tema de nuestro apóstol que él le llamó los seres vivientes. ¿Cuánto lo oyeron, hermano? ¿Si estuvo usted en el retiro, hermano? Ahí me los agarro bien en curva, algunos, de lo que se pierden algunos, hombre. Mire, bien tremendo, nos estaba hablando de ese tema llamado los seres vivientes, donde la Biblia nos habla de unos seres y menciona 4 específicamente, 4 seres vivientes, ¿verdad? Que dice que tenían 6 alas. Pero el apóstol nos explicaba, y eso quiero explicárselo aquí un poquito más despacio, aunque como no ese es el tema central, pero como estoy estudiando el recorrido, ¿verdad? El recorrido para alcanzar todo eso. Entonces quiero llevarlo al texto mejor y estudiémoslo. Apocalipsis 4:7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo ser viviente era semejante a un becerro. El tercer ser viviente tenía la cara de un hombre. Y el cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Y entonces cuando yo vi esto y lo comparo con lo que acabamos de leer, yo veo una similitud tremenda en el orden del recorrido de Cristo. Si respetamos el orden que aquí lo está planteando. Mire pues, ¿cuál era la primera semejanza del ser viviente? León. ¿Cuál es la segunda? Ahora, usted sabe que becerro dice que es un toro joven. ¿Sabía usted, verdad? Y cuando habla de los seres vivientes en Ezequiel, no dice becerro, sino dice buey. Y el buey es un toro, pero un toro humilde, porque está castrado. Ahí hay mucho que hablar. Va, ahorita lo voy a decir que a qué quiero llegar. ¿Cuál es la tercera apariencia? Hombre. Y la última, pero águila volando. Y entonces, justo lo que le acabo de subrayar en un cuadro hace un momento, está aquí. Dice, no consideró el ser igual a Dios. Normalmente el término león se asimila con ser rey, ¿sí? Con una posición exaltada, pues vaya. Entonces, de león pasó a ser becerro, y el becerro habla de un buey también. En Ezequiel está hablando de siervo. Los bueyes son tipo de siervos. Entonces de león pasó a siervo. ¿Se recuerda? ¿Usted anotó cuando estábamos leyendo Filipenses? Vale, el orden, ¿verdad? El orden. No se aferró a ser Dios, entonces pasó a ser siervo, después a hombre y después a ser exaltado hasta lo sumo. Entonces de león a becerro, de becerro a hombre, ahí está completo el paso. Y por último, de hombre a águila volando. Y águila volando se está refiriendo a ser exaltado. La iglesia va a ser exaltada, va a ser glorificada. La exaltación es la última fase para la glorificación. Y entonces, hermanos, se convierte en la iglesia arrebatada, que es el águila volando que le va a estar anunciando a los que se quedaron: ay, ay, ay de los que moran en la tierra. Entonces el águila volando representa esa faceta del ser viviente, en donde ya llega a ser el resucitado. Porque primero se hizo siervo y en condición de hombre murió, pero resucitó y fue exaltado hasta lo sumo.
Y ese es el final primero, Dios, si tomamos la actitud de Cristo, que vamos a alcanzar usted y yo. Pero para todo eso se necesita obediencia. ¿Vamos bien, hermano? ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuántos quieren ser águila volando? Vaya, ahora, si usted oyó ese tema que le estoy mencionando, que nos hablaba el apóstol, a mí me impactó en sobremanera, hermano, porque él hablaba cómo nosotros él consideró, él está pensando, y yo estoy muy de acuerdo con ese pensamiento apostólico, que esos seres vivientes se está refiriendo a nosotros en una posición de exaltación, que lo podemos alcanzar. Porque la palabra ser viviente ahí viene de una palabra hebrea que es son, que su raíz primaria es zoe. Y zoe es la palabra que se traduce como viviente. ¿Sí? Y esa palabra viviente dice: nosotros los zoe, nosotros los vivientes, seremos arrebatados. Los que esperan a Jehová tendrán unas fuerzas, serán como las águilas, o sea, les saldrán piñones de águila, dice. ¿Sí o no? Correrán, no se cansarán. Bueno, pero cuando menciona, dice, serán como las águilas. Bueno, el punto, no quiero detenerme tanto en esos detalles, pero note usted que es la posición final de ser el águila volando, es que es la iglesia arrebatada, pero el recorrido tiene que completarse de león a becerro, que sería siervo. De siervo a hombre, pareciera que debería ser al revés, primero se es hombre, ¿verdad? Pero vamos a tratar de entender por qué. Y entonces ya en esa condición de hombre es que se tiene que tomar la postura de ser obediente hasta la muerte, que es la máxima. ¿Usted quiere ser resucitado? ¿Cuántos quieren ser águila volando? Tienen que ser obedientes hasta la muerte. Tremendo. A mí me impactaba eso, hombre. Le voy a leer el siguiente versículo. Estoy en el verso 7, 4:7. Leamos el verso 8 que dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no reposaban día y noche, diciendo: santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. En ese verso se basaba nuestro apóstol el miércoles. Hace 8, cabal. Qué rápido, hermano. Y entonces nos hablaba de que para ser viviente, entonces primero tenemos que nosotros completar algunas fases, y una de ellas es tener ojos, por dentro y por fuera. Y estos tenían, bueno, cuando usted lee el verso anterior, no el 7 sino el 6, dice que tenían ojos adelante y atrás, pero también tenían ojos afuera y adentro. Y eso habla, hermano, de tener ojos para ver el entorno, pero también hay que ver nuestro interno. Y en eso aplica aquello que dice que tú que miras la paja en el ojo ajeno y no echas de ver la viga que tienes en tu ojo. Entonces primero tenemos que aprender a ver nuestro interno, a vernos internamente. Y por eso en el tema ese preciosísimo nos hablaba de lo que vemos, nos hablaba de los ojos. ¿Estamos? Pero el punto que se nos enfocaba ese día es que nosotros podemos dar esa talla de seres vivientes. Pero lo impactante es que esos seres vivientes son una estirpe angelical. ¿Sabe por qué? Porque dice que tenían 6 alas. Y en Isaías, cuando habla de serafines, que son la estirpe mayor de ángeles, ellos tienen 6 alas. Amén. Es un nivel angelical de sumo, pues, superior. Y la Biblia dice que a nosotros Dios nos hizo menores que los ángeles. Ahora. Pero no dice también, y eso mencionaba el apóstol esa vez, que dice la Biblia, claro está, que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Entonces, ¿cómo si somos menores los vamos a juzgar? Ahorita no los podemos juzgar porque somos menores. Pero al terminar este recorrido de Cristo y ser exaltados hasta lo sumo como águila volando, entonces, hermano, vamos a tener la estirpe de serafines. O sea, pues, en otras palabras, de seres vivientes, para no hacernos bolas. Ya se me quedó viendo raro usted esta hora. ¿Cuántos reciben esta palabra? Mire, yo le anoté aquí unos versos para que analicemos algo de esto que le estoy diciendo respecto a los ángeles. Por ejemplo, mire este otro globito que le pongo acá. Hebreos 1:7
dice, y ciertamente de los ángeles dice, póngale atención a lo que le voy a leer. Estoy leyéndole la Reina Valera Gómez. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Esta explicación lo que nos da a entender es que la estirpe humana, los ángeles y los hombres son de una misma estirpe espiritual, son de espíritus de una misma estirpe. Pero a unos espíritus los hizo ángeles y a otros espíritus los hizo ministros, o sea, hombres. Otro verso que llega a determinar esto como algo contundente es este. Cuando hablamos de las 6 alas, estoy hablando de lo angelical, por eso lo señalo. Apocalipsis 21:17 dice, y midió su muro, y dice que esa medida era de 144 codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. O sea, lo que aquí dice es que la medida de hombre es medida de ángel. ¿Por qué? Porque somos de una misma estirpe, ángel y hombre. Por eso cuando vieron a Pedro después que estaba en la cárcel, creyeron que era su ángel. Eso deja ver que el ángel que Dios nos ha puesto a nosotros en relación, tal vez en comunión, aunque no lo vemos, ha de parecerse a nosotros. Pobrecitos ellos, ¿ah? Pero se parece a nosotros, porque cuando vieron al ángel dijeron, es su ángel. Cuando vieron a Pedro, pero él sí era Pedro, pero creyeron que era su ángel porque creyeron que Pedro se había muerto. Ahora me estoy dando a entender, hermanos. Entonces es la misma medida de hombre, la misma medida angelical. ¿Por qué? Porque hombres y ángeles son de una misma estirpe. Solo que a uno Dios los hizo ángeles, a otros Dios los hizo hombres, ministros, llamas de fuego. Esas son cosas que podemos explicar a profundidad en otra buena ocasión. Por eso no deje de venir, hombre. Amén. Entonces, esto nos lleva a entender lo que estoy explicándole en relación a que tenemos un recorrido de celestial. Ahí en ese momento que nos dieron carne y sangre, lo cual no se lo dieron a los ángeles, y entonces nos hacen un recorrido que si lo completamos en la actitud de Cristo, vamos a llegar a una estirpe mayor todavía, que va a ser la de serafín o digamos seres vivientes, y en esa calidad es que vamos a juzgar a los ángeles. Si esto da unas respuestas impresionantes, ¿no le parece? Pero para poder lograr eso necesitamos la actitud de Cristo. Amén, hermano. ¿Está bien? ¿Seguimos? Me falta todavía, tengo algunos minutos, gracias a Dios. Entonces regresemos a Filipenses 2:5, donde me quedé, hasta dejé subrayado ahí que Él se hizo semejante a los hombres, porque esa es la condición actual que nosotros tenemos. Pero en nuestra condición de hombres, o sea, habiendo dejado nuestra posición celestial y todavía no tenemos la posición celestial de nuevo, el ser exaltados hasta lo sumo, es decir, dejamos la condición de ser viviente de león y todavía no tenemos la condición de águila volando. Las dos condiciones que tenemos aquí en la tierra es la de siervo y la de hombre, ¿sí o no? Esas son las dos condiciones que manejamos ahorita en esta situación. Entonces dice, verso 8, aquí me detengo, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Note, primero se despojó a sí mismo, después se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y como estamos estudiando la obediencia de Cristo, este es el punto, ¿o no? Sí, hermano, mire toda la vuelta que le fuimos a dar y ya se me va a terminar el tiempo. Pero creo que ya hablamos bastante de la importancia de la obediencia. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano amado, es la máxima expresión de la obediencia, es morir. No nos jactemos de obediencia si no estamos dispuestos a llegar hasta el límite en lo que a la obediencia se refiere. Mire, la importancia de este tema y el éxito de que usted lo reciba, lo discierna, consiste en tener la actitud de Cristo. En eso consiste. En eso consiste. Es decir, si toma usted la actitud de Cristo, ya se rayó.
va en buen camino, va a lograr esa estatura de ser viviente, de Zoe. Entonces es necesario que completemos todo esto, haciéndonos obedientes en todo hasta la muerte, hermano. Y muerte de cruz. ¿No dice el Señor que tomemos nuestra propia cruz y lo sigamos, pues? ¿No dice eso la Biblia? Muerte de cruz, que es morir a sí mismos. Vale. Entonces, hermano, mire estos otros versículos interesantes que nos llevan a analizar lo siguiente. Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? A todos los que le obedecen. Entonces su obediencia empezó cuando recibió a Cristo y le dieron salvación. Pero su obediencia ahí todavía no está perfecta. O sea, mire, lo voy a decir de otra manera. ¿Cuántos ya aceptaron a Jesucristo como único y suficiente Salvador? O sea que usted ya tiene un grado de obediencia, pero todavía no es perfecta. Para que sea perfecta, o mejor dicho, tiene que ser perfecta para que tengamos obediencia hasta la muerte y entonces lleguemos al nivel de águila. Me estoy dando a entender, hermano. Tiene que ser perfecta para llegar a obediencia de muerte. Si no, hermano, ¿quién va a llegar a obediencia de muerte si su obediencia no es perfecta? Entonces, usted ya empezó con obediencia. Yo también, ya empezamos, gracias a Dios. Y ya empezamos porque vinimos al Señor. Pero el Hijo, sí, el Hijo, es decir, Jesucristo, aprendió la obediencia por medio del padecimiento. ¿Quiénes somos nosotros para creer que no necesitamos padecer para aprender obediencia? ¿Cuántos quieren ser obedientes? Esa es la pregunta correcta. Porque si le pregunto ¿cuántos quieren padecer?, su risa me lo dice todo. Entonces mejor le pregunto ¿cuántos quieren ser obedientes? Ahora ya lo dijo con más timidez, ¿verdad? Que ya sabe lo que le va a decir. Tienen que padecer. Tengo que padecer en la carne. Y habiendo sido hecho perfecto, fue autor de eterna salvación. Ahora, en la Biblia Martín Nieto, en 2 Corintios 10:16, que ve usted abajo de este versículo, seguramente ya lo leyó, ya le echó un ojo, dice: y dispuestos a castigar, dice Pablo, el apóstol Pablo, que está dispuesto a castigar cualquier desobediencia, una vez que vuestra obediencia sea perfecta. O sea, pues hasta que sea perfecta la obediencia hay que castigar la desobediencia. Entonces por eso hermano, aunque usted se enoje a veces conmigo cuando lo disciplino, y no le digo esto para que me dé las gracias, pero en realidad cuando lo disciplino le estoy haciendo un favor, aunque se enoje conmigo. Cuando lo reprendo, cuando lo confrontamos, cuando le hacemos ver algunas cosas que no está haciendo bien, no es para destruirlo y no es porque no se le ama, sino que si yo no le amo, entonces no estoy dispuesto a castigarle toda desobediencia, porque entonces no quiero que su obediencia sea perfecta. Y si no quiero que su obediencia sea perfecta, usted no va a llegar a obediencia hasta la muerte, y por lo tanto no va a llegar a la calidad de ser viviente de águila. No sé si dice amén o ya lo hice bolas o ya se enojó. Pero yo estoy dispuesto a castigar toda desobediencia. ¿Toda es qué? ¿Todo es? ¿Todo? No, hermano, usted solo me pidió que fuera al retiro y eso no tiene nada que ver. Ahí dice toda desobediencia. Yo soy obediente en los diezmos, yo soy obediente en ayunar. Allá aparece fariseo. Pero el retiro es otra cosa, hermano. No, ahí dice castigar toda desobediencia. Porque si no somos dispuestos a obedecer en todo, no vamos a llegar a la obediencia hasta la muerte. Fíjese. Se me aprovecho de los ejemplos, pues, para que sea más gráfico el asunto y hasta con efectos especiales. Pero nosotros tenemos que aprender a obedecer en todo. Esa es la importancia de tener cobertura.
Y eso es lo que me preocupa del que quiere, del que huye de tener cobertura, porque quiere hacer las cosas a su manera. Ya volvió al coro a mi manera. Quiere servir a Dios a su manera, quiere vivir el evangelio a su manera, no quiere someterse a autoridades. No, ahí si no se metan en mi vida. Entonces yo pienso, hermano, que nosotros necesitamos, los ministros, castigar toda desobediencia. Ahora, yo hablo con tranquilidad esto porque yo también estoy bajo sujeción. Y también estoy sometido a reprensión, también estoy sometido a llamados de atención y a todo eso. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Le agradezco a Dios tener la oportunidad de perfeccionar mi obediencia. Así que si es necesario eso, ¿verdad? Que castiguen toda desobediencia. Amén, hermano. Pues si nadie de los que estamos aquí somos perfectos todavía. Entonces nos tienen que someter a disciplina, a ser castigados en desobediencias. Es necesario. Pero, hermano, sumamente necesario esto que estamos platicando. El tiempo, Dios mío, el tiempo se me está terminando. Entonces, hablemos. Déjenme ver, sí, voy a llegar a este verso de una vez porque por causa del tiempo. Hablemos de obediencia, del padecimiento. ¿Es necesario el padecimiento entonces? Acabo de leerle que Cristo aprendió obediencia por lo que padeció. ¿Sí o no? ¿Quiénes somos nosotros para pretender aprender obediencia sin padecimiento? Por eso le leí el siguiente verso del castigo de la desobediencia, porque el castigo trae padecimiento. ¿Sí o no? Sí. Entonces mire algunos versos de padecimiento. A ver, ¿cuántos quieren ser obedientes? Tienen que padecer. Primera de Pedro 4:12. Lástima que se me acabó el tiempo. Tengo como 10 todavía. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. O sea, hermano, nos conviene compartir. Perdón, no puse el lapicito aquí. Nos conviene compartir los padecimientos de Cristo. Nos conviene compartir los padecimientos de Cristo para que cuando Él se manifieste en gloria, nosotros nos regocijemos con gran alegría. No nos sorprendamos del fuego de prueba. O sea, que los padecimientos están alrededor de las pruebas que nos vienen en la vida, que son fuegos. Y yo creo que eso es parte del bautismo en fuego también. Aunque bautismo en fuego no es solo padecer, quede claro. ¿Sí? Pero un aspecto muy relevante del bautismo en fuego es padecer. No solo gracias a Dios no solo. Entonces, hermano, no se sorprenda. Es necesario que nos vengan pruebas para compartir esos padecimientos de Cristo. Ahora, ¿cómo serán esos padecimientos de Cristo? ¿Cómo los compartiremos? Yo estaba leyendo unos 3 versos, creo yo, de los padecimientos de Cristo, si lo podemos ver desde ese ángulo. Y mire por ejemplo, Marcos 9:12 dice en Biblia de las Américas, y Él les dijo: es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Estaba explicando el Señor Jesús esto. Y dice: y sin embargo, como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho y sea despreciado. Entonces, el padecimiento de Cristo está relacionado con el desprecio. ¿Cuántos quieren compartir los padecimientos de Cristo? A ese amén está mero tímido, hombre. Anímese, hombre. El resultado final va a ser extraordinario.
Denle esas palmas con libertad, no sea así. Comparta los padecimientos de Cristo, hermanos, sin pena. Pero a veces hay que entender que el desprecio es parte de eso. Mire, ya hice una travesura aquí. Ya se imagina que, ¿verdad? Y la compu está abajo, muchacha. A ver si no le cae. Perdonen, ya hice travesura. Me bajo mientras los hermanos trabajan. Amén. Gracias, hermanos, perdonen ahí. No había pensado en eso. Pero por cierto que es primera vez que me pasa en 15 años. Entonces, hermano amado, yo le digo, es bien importante, es bien necesario. Yo creo que con 2 hermanos basta, hermanos. Bueno, es bien, perdón, es que se pierde la atención, hombre. Mire pues, es bien importante entender que parte de eso es el desprecio. A veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguna vez no se ha sentido usted despreciado? ¿Y cuál ha sido su reacción al desprecio? No, mejor no me diga. A veces uno dice, Señor, que esto no pasa, qué barbaridad. Y a veces nuestra reacción al desprecio no es la adecuada. Acuérdese que es prueba. Y toda prueba significa que podemos salir aprobados o reprobados. Entonces, cuando salimos reprobados en el desprecio, nos dicen retranca. ¿Ya me entendió? O sea, tienen que volver a pasarla hasta que aprenda a reaccionar en el desprecio. Si usted ya anda por 90 años de edad y todavía lo están despreciando, 90 años no le han servido, no le han alcanzado para aprender. Puse un ejemplo, pues, exagerando la edad. Porque a veces ya estamos bastante viejos y no hemos aprendido a reaccionar en las pruebas, hermano. Todavía nos ponemos altivos, orgullosos. A mí no me desprecia a nadie, les voy a demostrar quién soy yo. Me imagino al Señor diciendo, otra vez, ángeles, anótenle otra retranca. Se queda para enero. Tienen que volver a repetir el curso de desprecio. Sí, entonces yo pienso, mis hermanos amados, nosotros necesitamos aprender. Necesitamos aprender en el desprecio. Mire otro padecimiento de Cristo, un tanto similar, pero me gustó. No, perdón, es la misma, el mismo 9:12, pero en la Reina Valera Gómez. En esta versión dice que el Hijo del Hombre que debe padecer mucho y ser tenido en nada. Mire, desprecio ya estaba cardíaco. Ser tenido en nada, eso estaba para morirse, hermano. Ignorado, tenido en nada, no servís para nada. Bueno, yo no le estoy dando permiso a nadie para que le diga a otro o para que usted se vuelva probador de otro. Yo voy a probar a mi hermano, lo voy a despreciar, no, porque se la dan a cobrar, hermano. Mejor no haga eso, hombre. Deje que esas cosas sucedan conforme Dios lo tiene planificado y Él permite esa situación, porque estamos compartiendo los padecimientos de Cristo. Y ser tenidos en nada. Cuando te dicen o me dicen no vales para nada, es una prueba y es un compartimiento, no, ¿cómo es? Un compartir el padecimiento de Cristo. Pero quiero avanzar para leerle otros. Este sí es otro texto. Lucas 17:25 dice: pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué pasó, hermano? ¿Se salvó la computadora, no? Todavía está encendida. Mire pues, entonces yo pienso que es otra forma de compartir este padecimiento de mi Señor Jesús es ser rechazado por esta generación. Esto es muy importante entenderlo,
Por favor, yo necesito que usted ponga atención a lo que estoy diciendo, porque esto es muy importante entenderlo. ¿Cómo se lo planteo? A ver, ¿cómo se lo planteo? Hablemos de un muchachito que está en el colegio y que por el hecho de ser cristiano no comparte algunas cosas con sus compañeros inconversos y entonces lo rechazan. ¿Sí? ¿Cómo reprueba él esa prueba? ¿Cómo? Aceptando ser como ellos. Cuando él sufrió, cuando él padeció en el rechazo de sus compañeros, él dice, no, yo no acepto eso, no, ¿para qué voy a sufrir por gusto? Según él va. Entonces empieza a ser como ellos, a hablar como ellos, a molestar como ellos, para que ya no le hagan bullying a él, él hace bullying a otros. Sí, es que para que no me hagan, yo tengo que hacer. Hermano, mire, tampoco le estoy diciendo que pasen sobre usted como alfombra, no. Tiene que haber una manera de evitarlo sin hacer lo mismo que ellos. Sí, entonces, ¿cuántos quieren compartir los padecimientos de Cristo? Tiene que aceptar ser rechazado por esta generación. Es que yo no soporto que me vean como alguien diferente, hermano, y entonces por eso me visto de carnaval. Por eso me vestí de cucurucho esta semana que pasó, hermano. Porque si no, ya no me van a aceptar en la cuadra. Por eso tuve que ir a la fiesta de fin de año. ¿Cómo se llama? El convivio de fin de año. Porque si no, me rechazan mis compañeros y mi jefe. Y me conviene chaquetear a mi jefe. Digo, estar bien con mi jefe. Entonces, esa prueba de rechazo de parte de esa generación te va a llevar a otro nivel. Obviamente eso te va a traer padecimiento. Aunque el tema todavía no es familiar, no sé si el viernes nos toca, ya veremos, ¿verdad? Porque como se nos cambiaron los horarios por el retiro, bendito retiro, ¿verdad, hermano? Que acabamos de pasar. Están gozosos por ese retiro, qué lindo, gloria a Dios. Hermano, entonces, no sé si va a ser escatológico, familiar, ahí le cuento. Pero hablando de familiar, entonces por eso nosotros debemos estar atentos a nuestros hijos. Que puede ser que por querer ser ellos consagrados, por querer ser ellos en base al evangelio los estén despreciando. Entonces tenemos que prepararlos. Tenemos que enseñarles. Pero no ponernos, no te dejes, vení, te voy a enseñar a dar unas buenas catas. Dios no lo está preparando para ser rechazado por esta generación, sino lo está haciendo conforme a esta generación. Claro, sí, que enséñele a poder evitar el pleito y a responder o enséñele a correr si quiere. Tampoco, pero hermano, que no calle también. Obviamente yo no estoy promoviendo el bullying, ¿verdad? Pero este mundo cada vez está más serio. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía esta noche? Los padecimientos de Cristo. Qué tremendo, hermano, pasar por los padecimientos de Cristo. Déjeme ver qué otro le leo. Es que hay aquí unos bien tremendos. Mire 1 Pedro 2:23. Mire lo que dice. ¿Quién? Hablando del Señor. Cuando le ultrajaban, dice, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Entonces aquí dice que no respondía ultrajado cuando padecía. Perdón, ahí está. Cuando padecía, no amenazaba, no amenazaba. Prueba superada es cuando no amenazas. Pero cuando estás padeciendo, te ultrajan, te desprecian, te hacen daño, lo que haces es, ahí vas a ver,
Te voy a encontrar con mi Mara, vas a ver. A la Mara le voy a decir. Ahí vas a ver, esto no se queda así. En el desierto te he de ver. No me nace, hermano. Porque esa va a ser otra retranca. Entonces, otro de los padecimientos, pues, aquí yo le hablé de la amenaza, pero otro de los padecimientos es ser ultrajado. Búscame en el diccionario la palabra ultrajar y ahorita vamos a terminar. Ahorita vamos. Espérese, hermano, un ratito, padezca un poco. Bueno, lo que el hermano me busca, porque apenas lo agarré de sorpresa. Me llama la atención que dice que cuando dice no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Si estás en padecimiento, encomiéndate al que juzga con justicia. No amenaces, no trates de devolver. No, es que no, van a saber quién soy. Ahí va a ver, ahí va a ver. Mía la venganza, dice el Señor. Hermano, ahí sí se sabe los versos. ¿Cuántos están dispuestos a encomendarse? Deje, hermano, deje. Mire, si usted o yo estamos padeciendo ese tipo de cosas, es por algo. El Señor nos está limpiando, nos está purificando, nos está enseñando a ser obedientes. Acuérdense, no se le olvide que estamos hablando de la obediencia de Cristo, y que la obediencia de Cristo Él aprendió por medio del padecimiento. Mire, mejor no le hubiera hablado de los seres vivientes. No, estaba bueno eso también, pero es que me interesa bastante hablarle de esto. Ya lo tenés. Solo déjame hacer un resumen. El padecimiento de Cristo, ser despreciado. ¿Se recuerda? Tenido en nada. Padecimiento de Cristo, ¿cuál otro dijimos que era? Rechazado, pero rechazado de esta generación. Tercer padecimiento de Cristo, ser ultrajado. Léenos el concepto de ser ultrajado. Sí, es injuriar, despreciar o tratar con desvío a alguien, violar. ¿Alguna vez le han violado sus derechos? O sea, ¿lo han tratado con injusticia? Nosotros tenemos que entender que aún las injusticias que nos vienen de la vida son parte de los padecimientos que estamos compartiendo de Cristo y que nos ayudan. O sea, yo no estoy recetándole que le hagan injusticia ni diciéndole que bueno, hermano, que me alegra que le hayan hecho esa injusticia, hermano. De ninguna manera. Pero sepa que eso lo está elevando a una categoría superior, si usted sabe sobrellevar ese padecimiento. Por eso dice aquí que mientras lo ultrajaban, dice que él no ultrajó. O sea, él no respondió igual, pues. Él no se vengó. Cuando padecía, él no amenazó, sino que soportó. Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Bueno, ¿cuántos dan gloria a Dios todavía? ¿Usted le puede dar palmas al Señor? Todavía, hermano amado. Ahorita finalizo. Déjeme leerle uno más, que quería llegar a este. Gálatas 3:3, Biblia de las Américas. Dice, ahorita finalizo. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? ¿Qué texto tan profundo, pues, que hay que analizarlo, hermano? Aquí es otro de los versos que habla de la importancia de padecer, pero me llama la atención la manera en la que se debe de padecer. O sea, mire cómo se lo digo, pues, lo voy a leer otra vez. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Es decir, que hasta para padecer hay que saber cómo padecer.
¿Me voy a entender? ¿Me voy a entender o no me voy a entender? Si me entendí, si me entendí, si me di a entender, ¿cómo debe de padecer según Gálatas 3? En el espíritu. En el espíritu. No en la carne. Ay, hermano, en la carne. ¡Ja! Lo nacido de la carne, carne es. Padece en la carne. Ay, hermano, es como un león herido. Entonces va a ser en vano. Eso es lo que más me preocupa o más me impacta. Padecer en vano. O sea, sí padeció, pero en vano no le sirvió, pues. Eso es lo que está diciendo. Por haberlo hecho en la carne. Y por haberlo hecho en la carne, su reacción fue carnal. Entonces no le aprovechó. Eso quiere decir al padecer en vano. Porque alguien puede decir: ay, qué mensaje tan lindo, porque yo desde que nací padezco, pastor. Sí, pero si todo lo has padecido en la carne, tienes que empezar. Yo no sé si lo vine a animar o a desanimar, ¿verdad? Pero por eso es año del reinicio, mi hermano. Año del reinicio. Ahora hazlo como tiene que ser. Mire, padecer no nos la vamos a librar. Porque para completar el ciclo de león a becerro, de becerro a hombre, hombre a águila volando, para completar el ciclo completo hay que ser obediente hasta la muerte. No se aferró a ser igual a Dios, sino que se hizo forma de siervo y estando en condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y entonces fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, para ser obediente hasta la muerte es necesario aprender obediencia por el padecimiento. Ese es el tema de esta noche. Y haciéndolo así, vamos a poder ser obedientes hasta la muerte. Puede entenderse hasta que nos toque morir, pues obedientes hasta entonces. Aunque en realidad el texto nos está diciendo ser obedientes hasta el punto de morir. No hasta la fecha, no hasta el tiempo, sino estar dispuestos a ser tan obedientes que si eso nos va a costar la vida. Yo no quiero pensar que lo que he padecido, porque a todos nos ha tocado padecer, hermano. No quiero pensar que ha sido en vano, porque eso sí sería tremendo. Hay más y quisiera leérselos, pero no, ya es la hora de terminar. Hermano, vamos a dejarlo ahí y quisiera pues solo por lo menos decirle, póngase de pie y decirle algo para que oremos rápidamente y ya demos lugar. No sé si hay peticiones de oración y mis hermanos que están encargados, pero déjeme decirle, el Señor nos dice a nosotros los ministros que tenemos que estar prestos para castigar toda desobediencia. Si yo quiero ser un buen ministro de Cristo y si usted quiere que yo como su pastor sea un buen ministro, yo tengo que estar dispuesto a castigar desobediencias, así como que lo hagan sobre mí mis coberturas. Claro, se dice fácil, ¿verdad? Yo lo sé, pero es conveniente. Es conveniente, porque yo quiero llegar a calidad de ser viviente. Cuando nosotros, hermanos, entendemos la importancia de la obediencia, vamos a llegar a niveles inimaginables. La obediencia es algo muy importante. Levanta tus manos al cielo. Tienes que ser obediente en todo, en todo. Ese es el llamado. Aprende a ser obediente hasta en lo que te parece más mínimo. En tus privilegios, en lo que se te solicita. Y a veces más que solicitársete, en lo que se te dice que hagas. Algo tan
no tan sencillo, pero tan aparentemente común. Dice la Biblia que amarnos unos a los otros es un mandamiento. Y un mandamiento es una orden. Y el mandamiento y la orden implica obediencia. Ama a tu hermano. Ámalo. Ámalo. Es una orden, no mía, sino del Señor. Sé obediente. Sé obediente. Alza tus manos al cielo. Empieza a hablar con Dios.